Hola amigos, ¿cómo les trata la vida? ¿Todo bien? El día de hoy les traigo un nuevo video, el top de los guisantes de PvZ Héroes, ya saben, el personaje que nos ha acompañado en la mayoría de juegos de PvZ. Y este no es la excepción, espero que les guste. Para el top, estoy tomando en cuenta los siguientes puntos. Sin más que decir, comencemos. Iniciando con lo más bajo, tenemos al lanzaguisantes. Venga, ya se la saben, no habilidades, un punto en ambas estadísticas. Hay mejores, porque no tiene habilidades y podrías llevar mejores cartas por este costo, así que sí. En el puesto 20 tenemos a Bipetidora, siendo una carta super rara la cual por un coste de solo 2 soles inflige 4 de daño y con un punto de vida, perteneciente a la clase gigante con la habilidad de que inflige 1 de daño también al héroe planta. Tiene un gran ataque, pero su vida y habilidad no compensa, por el hecho de que al temprano de la partida te ayudará, pero cuando se alarga, no, y pues no olvidemos que apareció en mi top de plantas inútiles. Solo diré que el mejor héroe que le saca provecho es Muerdezcocilla, tan solo para mazos agro, pero sigue siendo una mala elección a mi gusto. En el puesto 19 se lo lleva Guisante Cósmico. Esta carta ha sido la burla de muchos, si no pregúntenle a Ken. Cuenta con 2 puntos en ambas estadísticas, costando 4 soles, con el atributo doble impacto, con la habilidad de que conjura un guisante, que obtiene doble impacto. La mayoría de los guisantes tienen poco ataque base, como para dar doble impacto, además que puede darnos una guisantralladora, lo cual ya tiene esa habilidad. Es que aún así incluso se podría conjurar a ella misma, o incluso conjurar los peores guisantes, aún así sus estadísticas son demasiado malas. RN fin, Mierdasante Cósmico, en el puesto 16. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass. Hola amigos, hagamos una mecánica. Estaré apareciendo de vez en cuando en estos videos de mí. Oye, no te pases. Perdón, siguiendo, les dejo una pregunta. ¿Cuál es el zombie y la planta que atacan con el mismo misil? Si sabes quiénes son, coloca el hashtag numeral Pingüino Rodríguez y dejando espacio, escribe la respuesta. En fin, hasta luego. ¿Qué animal tan raro? Bueno, sigamos. Puesto 18 y se lo lleva Lanzaguisantes de Fuego, el cual vendría siendo una carta infrecuente la cual por solo 2 soles cuenta con 2 de vida y 3 de ataque, es de la clase gigante y no cuenta con ninguna otra habilidad, solo es un lanzaguisantes mejorado, lo cual me obliga a poner en esta parte del top. Sirve, al igual que Bipetidora, en mazos agro, pero al menos esta sí aguanta los rasguños, cosa que la otra no, y debido a esto, decidí colocarla en este puesto. Puesto 17 y se lo lleva Repetidora, siendo una carta común con un coste de 3 soles, cuenta con el atributo de doble impacto, teniendo 2 de vida y 2 de ataque, y nuevamente, es de la clase gigante. Tengan en cuenta que la mayoría será de esta clase, y para no ser repetitivos, solo diré qué clase pertenece si es que no pertenece a la clase gigante. Por su coste podríamos tener mejores opciones, pero no es tan mala si comienzas, y más con el reciente buff del abono, así que si eres novato, hermano, tienes una buena planta para el nivel en el que estás, pero si vas subiendo de nivel, notarás que existen mejores plantas. En fin, puesto 17 para Repetidora. Puesto número 16 y tenemos al Guisante Aviador, siendo una carta infrecuente que con un coste de 4 soles, tiene 3 de ataque y 3 de vida, pertenece a la clase gigante y cuenta con la habilidad de obtener más 2 de ataque y más 2 de vida, que no está nada mal, si no fuera solo porque se juega en alturas, y si esta se juega en otro lugar, la habilidad no se cumplirá. La verdad es que queda un poco inservible, siento que es muy específica. Así que por tener esta habilidad un poco tan específica yo la estoy poniendo en este puesto, ya que por su coste se encuentran mejores cartas. Puesto 15 tenemos a Cacahuete, la cual tiene solo 4 de vida y 2 de ataque, logrando costar 3 soles, es de la clase Guardián y pues es algo curioso que siendo el único guisante que cuenta con la habilidad de equipo, es un poco malilla, la podrías usar para defender tus plantas, pero mejores opciones hay. Por ese precio, esa habilidad y estilo de juego, hay mejores cartas. Because it's alright, I think we're gonna make
botánica, les traigo a segunda pregunta. ¿Qué planta tiene varias cabezas, pero una de ellas solo tiene el color característico cuando está congelada? Esta se les deje bastante fácil, pero de todas formas, escriban, numeral, Pingüino Rodríguez 2 con su respuesta. En el puesto 14, tenemos al lanzaguisantes dulce, carta infrecuente, la cual por solo el coste de 2 soles, tiene 3 de vida y 2 de daño y su habilidad de mover a un zombie a su línea, es una habilidad un poco útil ya que nos podría ayudar a salvar a otra planta e incluso ganar la partida si es que nos acomodamos bien, no es mucha ciencia, así que sigamos. Puesto 13 y tenemos otra carta común, Tripictidora, cuenta con un coste de 5 soles, cuenta con un punto de daño y 5 de vida, perteneciente a la clase astuto, cuenta con la habilidad ataca en sus líneas y en las de lado. Yo considero que esta carta podría ser una carta un poco drop, ya que tiene un coste muy elevado y cuenta con solo 1 de daño, pero existen otras de mismas características, aún así, existen otras cartas que aportan más valor para que Tripictidora brille, en fin, en el puesto 13, Tripictidora. En el puesto 12 tenemos a la tierra guisante, una carta rara con un coste de 2 soles, cuenta con 2 de daño y 3 de vida, su habilidad. Las plantas que juegues encima obtienen más 2 de vida y más 2 de ataque. Esas estadísticas podrían salvarnos alguna vez, servirá para bufear una gran cantidad de plantas, a Pipepino lo hace más molesto, a Frustrella le da mejores estadísticas, Mentaloble, etc. Nos podría ayudar a salir de un apuro, aunque tampoco vendría haciendo tanta diferencia. Además de que no cuenta con tanta vida, a su habilidad diera como más de 3 de vida sería mejor, pero solo su estadísticas que da a otras plantas es decente. A partir de aquí, veremos plantas bastante decentes, inclusive muy buenas. En el puesto 11 tenemos a la vaina, una carta infrecuente, contando con un coste de 1, con un punto en ambas estadísticas y cuenta con la habilidad de que, al comienzo del turno obtiene más 1 de vida y más 1 de ataque, es decir, que si logras tenerla hasta el final de las rondas, podría ser más difícil de eliminar. Además de que estas cartas es más vista en los mazos económicos, así que por tener que protegerla mucho y comienza con unas estadísticas muy pobres, yo la pongo en este puesto por eso, pero eso no quita lo buena que puede llegar a ser, porque si la logras mantener al final de las partidas puede ser bastante fuerte. El puesto 10 tenemos a vaina punzante, un guisante y frijol, que pertenece a la clase guardián, cuenta con 2 puntos de salud, 1 de vida, y 3 atributos, equipo diana y anfibio, siendo el único guisante anfibio, el cual viene bien para el comienzo de la partida, y si la juegas bien te podría ser bastante útil. Puedes combinarla con plantas y trucos que den más ataque, y obvio, su combo con guisantralladora, siendo un combo bastante práctico, o el uso de esta en mazos de equipo, anfibio o frijoles también es decente, en fin, es bastante versátil, así que por su practicidad y el efecto diana que tiene la dejo en el 10º puesto. Anytime is zombie time. I better plant so it can't get my mind back and forth in zombie time. En el 9º puesto tenemos a guisante primitivo con un coste de solo 1 sol y 2 de vida con 2 de ataque, es de la clase astuto. Está el lanzaguisantes primitivo, cuenta con la habilidad de que al golpear a un zombie lo hace rebotar, eso lo hace una muy buena carta tanto para el comienzo de la partida como para los finales de las rondas, nos podría sacar de un buen apuro, además de poder combinarse con el frijol de jalea. Lo único malo, es que si el zombie a punto de ser rebotado es un zombie molestoso, si tiene más vida que el daño que tiene este guisante, el zombie molestoso volverá a la mano de tu rival, lo cual es un poco triste. En fin, en el puesto 9, lanzaguisantes primitivo. Ya que estamos a la mitad del video, te pediría que te suscribas, para hacer crecer esta linda comunidad. Sigamos. Anytime is zombie time. I better plant so it can't get my mind back and forth in zombie time.
En el octavo puesto tenemos a Liela Lanzaguisantes, siendo una carta común la cual solo cuenta con 2 de vida y 2 de ataque por el coste de 2 soles, es de la clase astuto y su habilidad es la de que al golpear al enemigo lo congela y si lo llegas a usar bien podrías incluso congelar un zombie en cada turno, sin que este golpeas y si te va bien también podrías combinarla con la Apisoneflor invernal y hacer un buen combo con la campanilla invernal, el cual se ve muy beneficiado con los mazos gélidos, esa clase de mazos, es muy eficiente este guisante, ya que si eres novato, no tendrás muchas formas de congelar, y pues es bastante accesible, aunque claro, existen mejores cosas para congelar, pero eso no le quita el hecho de que te puede salvar de una, en fin, puesto 8 y la Lanzaguisantes. Anytime is zombie time. I better plant so the dead can't get my mind back and forth in zombie time. En el séptimo puesto tenemos a Luchador de Vaina, es una carta super rara teniendo un coste relativamente alto de 5 soles, cuenta con la habilidad de realizar un ataque extra cuando juegas una planta en su línea o en las de al lado, es una buena planta si cuentas con cartas con equipos y ocupar cartas que le aumenten sus estadísticas, puedes combinarla con Plantorcha y luego la Z que dados en ambas estadísticas, para mí, los mejores héroes que le sacarían provecho, sería Puños de Hierba y Capitán Combustible, uno es capaz de otorgar vida y daño mediano, mientras el otro se enfoca más a daño puro y duro, no solo servirá en mazos de guisantes, sino en mazos de ataque extra, como sea, como lo uses, podrás aprovecharla si tuvieses un mazo planeado, lo malo es su coste, tal vez si valiese 4 sería muy buena, más de lo que ya es, la cual si la llegamos a utilizar bien, podría ser inclusive una win condition a pesar de su gran coste suele ser útil en fin, en el puesto 7, Luchador de Vaina. Anytime is zombie time. I better plant so the dead can't get my mind back and forth in zombie time. En el sexto te tenemos a Nuez Radical, una carta super rara, el único guisante de clase solar, aunque no es la única nuez de dicha clase, el cual por un coste de 4 soles, hace 3 de daño y tiene 7 de vida, lo cual es bastante, tomando en cuenta su habilidad de que hace que los zombies no pueden realizar ataques extra, esto viene bien contra zombies como el bromista o el zombie electricista, o el frenesí, además de que si has visto mi top nueces, sabrás qué opino de esta planta y si no, te invito a verla. Anytime is zombie time. I better plant so the dead can't get my mind back and forth in zombie time. En el quinto puesto tenemos a El Padrino Guisante, carta rara con un coste de 3 soles, teniendo 2 de ataque y 3 de vida, siendo unas estadísticas bastante bajas pero se recompensa porque puede hacer sinergia con todos los guisante, sumando los más 2 de vida y más 2 de ataque que esto es bastante bueno, ya que puede potenciar a cualquier guisante en el tablero, por eso, yo la pongo en la sección. A partir de aquí, el puesto 4, 3 y 2 son tan buenos que pueden cambiar el orden cualquiera. Anytime is zombie time. I better plant so the dead can't get my mind back and forth in zombie time. En el puesto número 4 tenemos a Cadilla, una planta que sigue siendo top aún después de su nerfeo, es una carta super rara, cuesta 2 soles, cuenta con 2 de ataque y 2 de vida, cuenta con la habilidad de obtener más 1 de ataque y más 1 de vida cada vez que el héroe zombie juega un truco, siendo uno de los mejores guisantes, es muy importante tenerlo, ya que te libra de héroes zombies molestos, en especial de la clase cerebral, porque existen una buena cantidad de cartas en torno a estas ideas de jugadas, ya que si no lo destruyen rápido, puede ser una gran molestia, y si se combina con otras cartas de control, tendrás a raya al héroe zombie, venga, Antonio ya hizo eso, estuviera esta carta como mínimo en top 2, pero su nerfeo me obliga a ponerlo aquí, de todas formas, como dije, pueden cambiar el lugar de estas cartas, en fin, puesto 4, Carilla. Depílate y un toque de plus de chocolate. Entra el yate y relájate y desnúdate. Ese totito a ti te late y ese culote. A ti te gusta chingar conmigo, no más desde que te... Medalla de bronce, al único de calidad legendaria y sí, estoy hablando de Guisantralladora, la cual cuenta con un coste de 5 soles, cuenta con 5 de daño y 4 de vida, teniendo el atributo de doble impacto además de que cuenta con la habilidad de que si evolucionas en un guisante, realiza un ataque extra que bien puede ayudar para despejar una línea y poder golpear al héroe zombie, si se juega bien podría ser inclusive un cierre de partida. Pero si no la juegas sobre un guisante, no estarías aprovechando al máximo su habilidad y solo sería una repetidora, solo con un poco más de estadísticas tanto daño, salud y coste, así que, la pondré en este puesto, aunque sea legendaria la verdad es que tampoco te asegura la partida completa al 100%, puesto 3, Guisantralladora.
Medalla de plata se lo lleva Trinwez, siendo una carta de calidad super rara que cuesta un total de 3 soles, teniendo 3 de ataque y 2 de vida, y perteneciente a la clase guardián. Esta es otra carta que aparece en mi top nueces, la cual obtuvo el primer puesto en dicho top, aunque aquí ganó el puesto 2, y es que como guisante es un poco débil. El chiste de Trinwez es de dar 3 de daño a plantas que no tienen ese daño, haciendo duras unas plantas por tener acceso a 3 de daño, contando con un montón de vida, pero eso no quita el hecho de que sea una planta OP. En fin, medalla de plata a la Trinwez. El puesto 1 lo tiene a mi parecer bien merecido. Pasamos con uno de los mejores guisantes y frijoles, siendo los guisantes de pandilla, que al ser una carta de evento la verdad, cuenta con un punto de vida y daño, costando un sol. Es que es una de las mejores pudiendo considerarse una win condition, ya que como nos dice su descripción, al entrar en juego baraja 2 guisantes de pandilla en tu mazo, además de que todos los guisantes de pandilla obtienen +1 en todo, es decir, la siguiente vez que toque un guisante de pandilla, tendrá 2 de ataque y vida, costando 2 soles. Esta planta puedes llevarla sola o con guisantes si quieres, y eso es a tomar en cuenta. Si una planta es buena con un arquetipo de mazo es genial, pero si brilla por sí sola, eso es de locos, y a mí me gusta mucho esta planta. Creo que me atrevería a decir que esta planta es obligatoria llevarla si eres de la clase gigante. Existen interacciones que me gustan, por ejemplo, si juegas un halos de cebolla, obtendrá +4 cuando esté en tu mano siempre que hayas jugado antes esta carta. Me explico, imagínate que tienes 2 copas de esta carta en mano, y hayas ya jugado 2 veces antes, entonces en tu mano tendrías las siguientes estadísticas. Ahora suma esto con los 4 de daño y vida. Otra interacción es que si usas muchas veces esta carta y se aumenta su coste, el coste se verá afectado por molecol. Con esta carta, nunca te quedarás, ya que va ciclando más de estas. En fin, creo que es de las mejores cartas de todas las plantas. Eso ha sido todo el top. ¿Qué les pareció? ¿Concuerdan? ¿O piensan que debería de hacerse algún cambio? Hasta pronto, nos vemos. ¡No puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero, me multiplico! ¡Tengo a Dios de mi lado! ¿Lo oyes, perra?